YouTube es el mejor negocio que puedes empezar hoy mismo y en este vídeo te voy a explicar los principales motivos de por qué es esto así. Y es que gracias a los avances, crear un vídeo no es nada difícil, cualquier persona lo puede hacer. No hace falta tener un gran equipo, con un móvil te sirve. Y aunque le tengas miedo a la cámara, ya puedes crear vídeos sin aparecer en él. Así que excusas ya no hay y creo que es el mejor momento para empezar con este negocio. Aún así te voy a explicar los 6 motivos de por qué digo esto. El primero de todo es que no vas a necesitar una inversión inicial. Como te digo, teniendo un móvil ya lo puedes hacer todo, ya que aquí tenemos una cámara y un programa donde podemos editar los vídeos. Teniendo estas dos cosas ya nos sirve. Y un claro ejemplo es mi canal. Yo empecé con este móvil que estáis viendo aquí. Lo utilizaba como cámara y la verdad que la calidad no era muy buena, pero me servía. Y luego para editar los vídeos, que tardaba muchísimo tiempo, usaba un ordenador que la verdad no era muy bueno. Y es que me daba igual los materiales, yo solo quería grabar. Y esas ganas de crear pues hicieron que mejorara poco a poco mi material para mejorar la calidad de mis vídeos. Pero en un principio, como te digo, con un móvil me bastaba. Y os digo que existen pocos negocios en los que no tengas que invertir un capital inicial para poder empezar en él. Y lo bueno de todo esto es que YouTube te premia, ya que YouTube valora muchísimo el trabajo de tus vídeos y sobre todo la constancia. Y lo cierto es que da igual la calidad que tenga tu cámara o las habilidades que tengas al editar. Lo importante de un vídeo en realidad es el mensaje. Si el mensaje es bueno, da igual que lo grabes con una cámara antigua porque va a funcionar. El segundo motivo es que a día de hoy es súper fácil crecer dentro de YouTube. Con la llegada de los YouTube Shorts, subir vídeos en masa es algo bastante fácil. En pocas horas puedes grabar un montón de vídeos de entre 10 a 15 segundos que luego puedes subir a YouTube. Aunque claro, aquí hay un problema que nadie te está contando sobre los YouTube Shorts. Y es que si empiezas en YouTube y comienzas a subir YouTube Shorts y no eres capaz de manejar bien tu público, cuando vayas a subir un vídeo largo no te lo va a ver nadie. Y esto es básicamente porque sí, puedes crecer muchísimo en suscriptores gracias a los YouTube Shorts, pero esos suscriptores van a estar acostumbrados a vídeos cortos de entre 10 a 15 segundos. Y si a estos usuarios les pones un vídeo largo, pues no van a aguantar mucho viéndolo. Y por esto te lo digo, porque tienes que crear antes una buena comunidad en la que puedas subir un vídeo largo, un vídeo corto y aún así te lo vean, ya que si no vas a tener suscriptores vacíos que solo ven YouTube Shorts. Y es que lo cierto es que se puede crecer bastante rápido con los Shorts, pero como te digo, si vas a seguir este camino pues debes tener en cuenta lo que te acabo de decir. Otra curiosidad de los Shorts es que como todo negocio pues debe ser rentable, y lo cierto que los Shorts no lo son. Para que te hagas una idea, te voy a enseñar el YouTube Short que más visualizaciones tiene de mi canal, y ahí te vas a dar cuenta tú mismo de cuánto dinero se puede llegar a generar con los YouTube Shorts. El YouTube Short en concreto es este de por aquí. Este vídeo se subió el 10 de noviembre, hace ya casi un año, y bueno, poco a poco he ido cogiendo visitas, hasta el punto que a día de hoy me da visitas todos los días. Como veis aquí, el total de visualizaciones que tiene este vídeo pues son 6.700. He conseguido 80 suscriptores y por aquí viene lo gracioso. En ingresos estimados, o sea, el dinero que he podido generar con 6.700 visitas son de 10 céntimos. Esto es súper poco dinero por 6.700 visitas, pero tenemos que tener en cuenta que es un YouTube Short. Si esto fuese un vídeo largo, esto se multiplicaría por muchísimo más. Y esto ocurre por una cosa que se llama RPM. El RPM es básicamente lo que nosotros ganamos los youtubers por cada 1000 visitas. En el caso de los Shorts, el RPM es muy pero que muy bajo. Para que te hagas una idea, si me vengo por aquí a ingresos, podemos ver que en este apartado donde pone ingresos por cada 1000 visualizaciones, o lo que son los RPM, es de 0,01 céntimos. Es decir, un céntimo por cada 1000 visitas. Sí es cierto que este RPM puede variar en 2-3 céntimos, pero te puedo asegurar que más de esto no va a subir. Y es que los YouTube Shorts se pagan muy pero que muy mal. Para que salga mínimamente rentable tendrías que tener un montón de YouTube Shorts virales. Y aún así te puedo asegurar que es mucho más rentable subir vídeos largos, ya que como digo, si es un negocio pues queremos que sea rentable y los YouTube Shorts no lo son. Y aquí entra el tercer motivo, el dinero que se puede llegar a generar. Tener miles de visitas no significa ganar un montón de dinero. Es más, con pocas visitas se puede llegar a generar mucho más dinero que alguien que tiene miles y miles de visitas. Y es que aquí está la clave de todo. Tener un RPM alto o bajo es lo que va a diferenciar un canal de ganar más o menos dinero. El RPM ya sabes lo que es. Pero básicamente, mientras más alto sea nuestro RPM, menos visitas nos van a hacer falta para ganar más dinero. Así que esto lo debes tener muy pero que muy en cuenta antes de crearte un canal de YouTube. Aunque te estarás preguntando que cómo podemos conseguir un RPM alto. Pues es tan fácil como saber de qué quieres que vaya tu canal. Por ejemplo, un canal dedicado a los videojuegos va a ganar muchísimo pero que
muchísimo menos dinero que un canal que esté dedicado a las finanzas y a ganar dinero por internet. Esto tiene una explicación bastante sencilla, y es que los anuncios que aparecen en los videojuegos se pagan muy bajos, mientras que los anuncios que aparecen en los vídeos de finanzas y de ganar dinero por internet pues se pagan bastante alto. O lo que es lo mismo, el RPM es muy alto en los vídeos de este tipo. Eso por ahí claro, ¿no? Vale, pues existen aún más formas de mejorar nuestro RPM para ganar más dinero con YouTube. Pero todo eso te lo explico en este vídeo que te estoy dejando aquí arriba, que te recomiendo ver después de este. Te voy a dar un pequeño spoiler, y es que digo muchísimas cosas que nunca antes se han dicho en YouTube. Aún así, para que veáis que todo lo que estoy diciendo es verdad, os voy a enseñar mi RPM y mis ingresos para que veáis cuánto dinero se puede llegar a generar. En mi caso, los vídeos que subo a mi canal están relacionados con el nicho o con el tema que mejor paga, que recordemos que es el de finanzas y el de ganar dinero por internet. En este caso, mi canal la verdad que está funcionando bastante bien, ya que estoy aplicando algunas estrategias para aumentar mi RPM y como podéis ver me funcionan bastante bien, ya que mi RPM de los últimos 28 días es de 3,85 €, o sea, cada 1000 reproducciones 3,85 €. Os puedo asegurar que este RPM es bastante alto. Aún así os puedo decir que se puede mejorar y llegar a un RPM mucho más alto. Y aquí podéis ver reflejado lo que he dicho anteriormente: mayor RPM, menos cantidad de visualizaciones para ganar más dinero. En este caso, en los últimos 28 días he conseguido 98.400 visualizaciones, que está bastante bien, pero tampoco es mucho, y con un RPM de 3,85 €, pues multiplicando estas dos cosas se traduce en 378 € ganados en los últimos 28 días. Te puede parecer mucho, te puede parecer poco, pero la verdad que para mis números está bastante bien. Aún así, como digo, estoy en un proceso de mejorar mi RPM. Dentro de un tiempo estos 3,85 € serán muchos más, ya que claro, si este es mi negocio, pues debe ser lo más rentable posible. Esto que acabáis de ver es solo de YouTube, y ahora os explicaré este solo. El cuarto motivo es que es un negocio en el que vamos a tener más fuentes de ingresos sin quererlo. Cuando crecemos en redes sociales pasan dos cosas. Lo primero, que somos más atractivos para las marcas y por lo tanto obtenemos colaboraciones con ellas, y aquí se suele ganar bastante dinero por hacer una colaboración. Para que te hagas una idea, en una de mis primeras colaboraciones pude ganar por solo 30 segundos, que es lo que duraba el vídeo, $100, y os puedo asegurar que tenía muy pero que muy pocos seguidores. Por lo tanto, las propuestas de colaboración las vas a tener una vez crezcas un poco en tu canal. A partir de ahí, casi a diario te van a contactar para hacer una colaboración. Lo segundo que ocurre una vez vayas creciendo es que tú mismo te vas a dar cuenta que existen programas de afiliación y de referidos, con el que te vas a llevar un pequeño porcentaje de una compra o directamente dinero por traer a gente a una página o una plataforma. A esto se le conoce como marketing de afiliados y es algo súper común. Es súper raro que algún creador de contenido no lo tenga. Un claro ejemplo que estoy seguro que has visto más de una vez son los códigos de descuentos. Gracias a nosotros poner su código, pues ellos se llevan una comisión. Lo bueno de esta fuente de ingresos es que casi a diario vas a ganar dinero con ella, ya que todos los días te va a haber gente y un pequeño porcentaje siempre va a utilizar tus códigos. Estas dos fuentes de ingresos, como digo, son sin querer, ya que las colaboraciones te van a llegar solas por correo o por redes sociales, y los referidos los vas a tener con cualquier página o plataforma que utilices. Así que como veis, ya no es solo YouTube, ya son dos fuentes de ingresos más que se suman a la lista. Lógicamente este número se puede elevar aún más y se pueden conseguir más fuentes de ingresos, pero en un principio vas a tener estas tres: YouTube, el marketing de afiliados y las colaboraciones. Si lo haces todo bien, pues en los primeros meses ya vas a poder conseguir sin problema algo de dinero con estas tres fuentes de ingresos. Por ahora es un negocio bastante bueno en el que no necesitamos una inversión inicial y además ganamos dinero por múltiples fuentes. Y por cierto, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, ya que cada semana subo un montón de formas distintas de ganar dinero por internet. Así que suscríbete, que es totalmente gratis. El quinto motivo por el que creo que YouTube es el mejor negocio para empezar a día de hoy es que es un negocio en el que vamos a aprender algo nuevo todos los días. Literalmente cada día aprendo algo nuevo. Y es que lo quieras o no, al principio vas a tener que aprender a editar, a crear miniaturas, a optimizar tus vídeos, etc. Sé que puede sonar algo aburrido, pero para mí es lo más divertido y entretenido que tiene crear un vídeo. Y lo bueno de esto es que si tenemos alguna duda, pues podemos consultarlo a YouTube. Así pude yo aprender de manera autodidacta a crear buenas miniaturas, a grabar bien, a editar, a optimizar mis vídeos, etc. Son un montón de cosas que aprendes gracias al mundo de YouTube. Por lo tanto, si quieres mejorar la calidad de tu canal, pues va a depender de ti mismo. Y aquí entra el último motivo: ganar más o menos va a depender de ti. No quiero que veas esto como algo malo, sino como un reto que debes superar todos los días. Y es que de veras que esto te va a ayudar muchísimo a querer mejorar día tras día y a ser constante. Motiva muchísimo ver tu canal crecer, pero este crecimiento no viene de la nada. Sin tu trabajo, nada de este crecimiento va a ser posible. Y el crecimiento puedo asegurar que es igual a dinero. Mientras más crezcas, más dinero vas a poder generar con tus distintas fuentes
fuentes de ingresos. Y es que mientras más grande sea, más dinero vas a ganar por cada colaboración, más referidos vas a tener, y si lo has hecho bien con YouTube y tu RPM es alto, pues vas a ganar muchísimo dinero con YouTube. Toda esta bola de aprendizajes, ingresos y experiencias hacen que YouTube sea el mejor negocio que puedas empezar hoy mismo. Eso sí, no lo hagas por hacer, debes tener muchísimas ganas y saber que no puedes parar por al menos un año o más. Y por supuesto, tranquilo que después de este tiempo vas a poder obtener una buena recompensa. Ahora sí, si te ha gustado este vídeo, por favor deja tu like para apoyarme. Dicho esto, nos vemos en la próxima.